Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La justicia es por gracia de Dios. Sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, la gracia es el mismo Señor actuando y haciendo todas las cosas en nosotros para nuestra salvación. ¿Cómo las hace? Pues cuando precisamente nosotros obedecemos a la palabra. Ahí está Dios haciendo todas las cosas por nosotros, para nuestra salvación. El primer Adán quiso ser prudente en su propia sabiduría, a lo que Dios le dio una mente reprobada para hacer cosas que no son convenientes. El segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, fue la voluntad del Padre. De allí que nosotros en Él recibimos por gracia la obediencia. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 44 y 38. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escucha muy importante, escucha aquí a Dios en boca de los apóstoles, porque esto es un tema muy importante y esto prácticamente que nos va a dar la victoria espiritual en Cristo. Dice aquí en el libro de los Hechos el Señor que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, las palabras de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escúchalo bien. O sea, a través de la palabra, cuando se escucha con fe, se derrama el Espíritu Santo. Somos ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nunca olvides, se recibe oyendo con fe. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, porque eso es el Espíritu Santo en cada creyente, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, gracias al Espíritu Santo podemos obrar bien y hacer justicia. Y además dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, o sea, curando a los afligidos por el diablo. Prácticamente que en el Espíritu Santo es que podemos vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios, así como estuvo con Cristo, a través del Espíritu Santo, Dios está con cada uno de nosotros. Escucha bien. Por eso es muy importante llenarnos del Espíritu Santo. Primeramente porque nos da su poder. Segundo, es a través del Espíritu Santo que podemos orar bien, justicia. Y tercero, es por el Espíritu Santo que podemos vencer al diablo en cualquiera de sus manifestaciones. Porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 14. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Mira, dice aquí otra vez Dios en boca del apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu que le tema al diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, sino un espíritu de poder,
Eso es Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Es poder, es amor por toda obra de justicia a nuestro prójimo. Y es también dominio propio en nosotros. Escúchalo bien, esto es muy importante. Por eso la recomendación de Pablo es que guardemos el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la manera de guardarlo es no contristándolo. Escúchalo bien. Allí cuando obramos pecado. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, 12, 13 y 20. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira cómo la palabra nos enseña y nos da claridad en realidad de lo que somos nosotros y lo que debemos hacer en honra y gloria a Dios. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice que el que se une al Señor, o sea, el que se pone de acuerdo con Dios, un espíritu es con Él. O sea, cuando hay acuerdo, hay comunión con Dios. Tenemos en común su palabra, su voluntad, su sentir, su parecer. Dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas en el libre albedrío que nos ha dado Dios, mas no todas convienen, mas no todas aprovechan, mas no todas son útiles a nuestro prójimo. De allí que debemos de evitar ofensas, debemos de evitar maltratos, debemos de evitar malas palabras. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a decir, permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de la carne. ¿Por qué? Porque cuento con el poder, el amor y el dominio propio en el Espíritu Santo. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, ni para ninguna clase de pecado, sino para el Señor, porque nosotros somos templos de Dios en la morada de su Santo Espíritu. Y el Señor es para el cuerpo, porque así lo determinó Dios desde la creación de Adán. Acuérdate que Él hizo un cuerpo del polvo de la tierra y le infundió su espíritu y lo hizo alma viviente. Entonces por eso termina diciendo Dios, glorificad pues, que quiere decir en obediencia, santificando a Dios en la voluntad del alma. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que por raciocinio, el espíritu debe someter al cuerpo. Y así como el cuerpo y el espíritu y el alma nos lo dio Dios, todo lo ha hecho Él en nosotros. Él es el que nos ha dado inteligencia, sabiduría, entendimiento, meditación, reflexión, arrepentimiento, todo nuestro obrar como cristianos. Eso lo ha hecho Dios en nosotros. Nunca lo olvides. De allí que siempre tenemos que darle la honra y la gloria a Él. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1, 3, 1 y del 3 al 10. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros vivís según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira, aquí Dios nos está dando perfectamente claridad que la justicia es por su gracia. Dice, ahora pues, porque Dios ha hablado desde Moisés, que fue el primer escritor de la Biblia, hasta nuestro Señor Jesucristo y los evangelistas y los apóstoles, que fueron los últimos que escribieron las Sagradas Escrituras. O sea que siempre la palabra de Dios ha sido vigente, de generación en generación hasta ahora nuestros días. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él es precisamente el que nos libra de la condenación, de la maldición del pecado. Dice, en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu Santo, o sea, los que andan conforme a la palabra, porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, lo que fue imposible que por la ley fuéramos justificados, por cuanto éramos débiles por la carne, y cometíamos de toda clase de pecado en el apetito propio de la concupiscencia, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, escúchalo bien, porque nació de una mujer, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escúchalo, que no andamos conforme a la carne, no andamos conforme a los malos deseos de pasiones y concupiscencias, sino conforme al Espíritu, mira, que es el que coloca el querer como el hacer en nosotros por razón y por justicia. Es el que nos da entendimiento de cómo son las cosas por la verdad. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nosotros pensamos en la palabra de Dios y es precisamente la que nos libra de tentación. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la palabra de Dios es viva y además obrar justicia es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque está la obra de la concupiscencia, y Dios lo quiso así, porque ese era el plan y su propósito, de que nosotros y todo el mundo dependiéramos totalmente de Dios por la obra de la justicia. Porque no se sujetan a la ley de Dios en la carne, ni tampoco pueden, a causa del pecado. Mas vosotros vivís según el Espíritu, según la palabra de Dios, si es que el Espíritu o esa palabra de Dios mora en nosotros, habita y vivimos, habita en nuestros corazones y vivimos por la palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, no tiene ese sello del Espíritu Santo, que es la garantía de las promesas de Dios, no es de Cristo, no es de Dios. Pero si Cristo está en nosotros, por la palabra, viviendo en ella, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, nosotros lo hemos crucificado en su concupiscencia, en sus pasiones, en sus deseos. Mas el Espíritu de nosotros vive a causa de la justicia. Porque eso es Dios, eso es Cristo, eso es el Espíritu Santo. Que el Señor
siga llenándote de gracia. Amén.